En la lección anterior revisamos el tema de la historia de la educación y unas apartes de su evolución. Pudimos observar o revisar la educación en el periodo clásico, la educación antigua, Grecia, Roma, y el desarrollo que en ese periodo de tiempo tuvo el proceso educativo. Posteriormente, avanzamos hacia la Edad Media. Es importante que comprendamos en manos de quién estaba la educación, quién era el responsable, el Estado, otras organizaciones, cuál era el papel de la educación en la sociedad. ¿Era un papel ligado al desarrollo? ¿Los incluía a todos? ¿O por el contrario, la educación servía solamente para un selecto grupo de privilegiados? Al final de la lección anterior, damos un salto hacia la contemporaneidad para formular algunas preguntas que tratan de abordar los retos que la educación tiene hoy. Para llenar ese aparente vacío que quedara en la lección anterior, viene este nuevo proceso, la lección 2, donde hablaremos de la relación que tiene la pedagogía con el acto educativo. Y para hablar de ese tema, es necesario que abordemos en la historia al famoso pensador Juan Amós Comenius, reconocido por su famoso libro Didáctica Magna, en donde se sientan las bases del proceso de enseñanza-aprendizaje, pensado inicialmente en los niños. Comenius es considerado el padre de la pedagogía. Nació en 1592 y murió en 1670. Es decir, que cuando estamos hablando de Comenius, estamos hablando de una época que ya ha superado la Edad Media, que se ha movido en los momentos del Renacimiento, que ha pasado por la Ilustración o la Iluminación, ya se ha vivido la revolución cultural que llevó a refutar los dogmas que la Edad Media quiso establecer, negando la capacidad de conocimiento del ser humano. El Renacimiento, la era barroca, ponen en duda los dogmas y rescatan al ser humano como ser pensante y fortalecen el conocimiento, el estudio científico y las ciencias en general. La Didáctica Magna puede considerarse como el primer tratado de pedagogía. Inicialmente la pedagogía, denominada pedagogía tradicional, comienza en Francia en el siglo XVII y XVIII y se caracteriza por la presencia de una comunidad religiosa, los jesuitas, una comunidad fundada por San Ignacio de Loyola. La educación se brinda en la modalidad de internado, es decir, la presencia permanente de los estudiantes en el proceso formativo. ¿Cuál es la importancia histórica de este momento? Que el proceso educativo consistía en poner en duda la historia, la geografía, las ciencias y las lenguas romances. Se utilizaba principalmente el latín, así como inculcar la más estricta costumbre de la sumisión, asegurar la presencia ininterrumpida de una vigilancia y transferir al alumno a un mundo ejemplar y pacífico. En esta época es la escuela la primera institución social responsabilizada con la educación de todas las capas sociales. Durante la Ilustración florecieron grandes escritores, Juan Jacobo Rousseau, René Descartes, Isaac Newton, grandes inventores y científicos o investigadores como Galileo Galilei. El conocimiento presionaba a la realidad y se volvía incontenible. Juan Jacobo Rousseau, en una de sus principales obras denominada El Emilio, habla de las pautas que deben desarrollarse para el proceso educativo. Sin embargo, una cosa que se critica mucho de esta obra es que está pensada con una idea un poco elitista y además está pensada solo para los hombres. La escuela tradicional que se desarrolla en esta época tiene como guía la ideología de Juan Amós Comenius y en algunos casos se cita a otros autores, pero principalmente es Comenius quien brinda la teoría que orienta el hacer educativo. Una frase que se reconoce mucho del pensamiento de Comenius es no hacer más de una cosa a la vez. Para este autor la enseñanza debía ser valorada en términos de su importancia. Cada asignatura se aplicaba en un lugar diferente, así como el tiempo que se le dedicaba tenía que ser el requerido para una evaluación semanal. El papel del maestro debe presentar la utilidad, el valor y el interés de lo que enseña. Comenio se indigna contra quienes obligan por la fuerza a estudiar a los alumnos que no tienen el menor deseo de hacerlo. El maestro debe provocar el deseo de saber y de aprender. También es innovador el método que presenta para que el niño aprenda a leer. Juntar palabras con una imagen que para el niño sea significativa es una metodología totalmente novedosa que permite a los estudiantes acercar su aprendizaje o su conocimiento con la realidad. Debemos entender que a partir de esta época viene todo el desarrollo del pensamiento humano, la escuela alemana, Kant, John Locke, la escuela inglesa, todo el desarrollo que ustedes conocen del pensamiento humano.
¿Qué pasa entonces con la pedagogía? La pedagogía toma como su objeto a la educación y sus procesos. Ahora bien, en sus orígenes, tanto la educación como la pedagogía piensan en los niños, piensan en los infantes como los sujetos a quienes se les vivirá o se les hará vivir el proceso educativo. Sin embargo, en lo que a nosotros compete en este diplomado, nos estamos refiriendo a la docencia universitaria, es decir, estamos hablando de prepararnos para desarrollar actos educativos en un escenario en el que no hay niños. Son los adultos con quienes vamos a tratar. Adultos que traen una historia, que tienen un bagaje en su cultura, en su tradición, incluso un conocimiento que puede ser amplio frente a diferentes áreas del saber. Comprender que la pedagogía nos invita a facilitar los procesos educativos de tal manera que el aprendizaje y la enseñanza se constituyan en un pretexto para el crecimiento personal y colectivo es el interés que tiene este módulo. Si ustedes revisan la obra de Comenius, van a encontrar que su preocupación principal es permitir el aprendizaje, lograr que el aprendizaje sea un proceso efectivo. Claro, la obra está pensada, como les digo, para los niños. ¿Qué podemos hacer para los adultos? ¿Es posible aplicar la pedagogía? Esta es la pregunta que nosotros queremos dejar en la reflexión de ustedes. El ambiente educativo no espera respuestas absolutas. Es un proceso de permanente crecimiento mutuo y por ser de esta clase no puede limitarse a definiciones absolutas. Cuando nosotros hablamos de la pedagogía en el quehacer educativo de la docencia universitaria, estamos hablando de entender al sujeto como un sujeto vivo en un entorno social y en un entorno biológico, ambos activos y cambiantes, ambos con necesidad de transformarse constantemente. Por ello, creemos que el quehacer educativo y pedagógico de la docencia universitaria es esencialmente un compromiso social y político.